Hola traders, jueves 16 de enero grabamos esto hacia las 12:30 de la mañana hora de Madrid. Rebote en el Bitcoin, de momento solo es un rebote y un aumento de volatilidad que trae novedades porque llevaba bastante tiempo parado, no implica tendencia como veremos ahora en el gráfico y por lo tanto precaución todavía con el Bitcoin, pero sí estamos notando más optimismo en los mercados, lo hemos venido reflejando las semanas anteriores, va entrando más dinero en renta variable, especialmente en la bolsa europea y empieza también en la China, un oro que está en clara tendencia alcista, un cobre que también está en tendencia alcista y subiendo, y un dólar que está perdiendo fuerza, y un dólar yen con una tendencia bajista notable y sana que podría estar reavivada, podría reavivarse a partir del miércoles con una posible subida de tipos del Banco de Japón. Vamos a ver todo eso y mucho más, como siempre, como todos los lunes, todas las semanas. Si os gusta el análisis que realizo, por favor, pulsar en me gusta y suscribiros al canal y pulsad en la campanita para que os notifiquen cada semana, cada vez que suba mi análisis. Vamos a ver el calendario para centrarnos en lo más importante, sobre todo repasando lo que pasó la semana pasada. La semana pasada tuvimos salieron datos de desempleo en Europa, nivel históricamente bajo, ya lo estuvimos comentando. Dato de inflación en Tokio, una de las ciudades más importantes o más populosas del mundo, y se utiliza como indicador adelantado para ver cómo puede ir la inflación en el resto del país, de Japón. Y vimos un repunte en la inflación en Tokio, vimos que está ya a niveles, la subyacente en Tokio a niveles del 4% y por lo tanto esta semana vamos a tener en un par de días, el miércoles, salida de tipos en el Banco de Japón y unos días después salida de datos de inflación en Japón. Hay un repunte de inflación en Japón y eso implica que va a haber una subida de tipos más pronto que tarde por el Banco de Japón y que por lo tanto eso está afectando a las valoraciones de la bolsa japonesa, como veremos en el gráfico. Digamos que es como que llevan el ciclo atrasado respecto a lo que estaba ocurriendo en el resto de bolsas occidentales. Salió también un dato muy importante que mirábamos con mucho interés el jueves, el dato de inflación en Estados Unidos. Se confirmó el 6,5%, que era lo que se esperaba, y es una confirmación de que sigue desacelerándose la inflación en Estados Unidos. Buen dato que confirma, pues eso, que poco a poco se va pinchando esos datos de inflación, aunque bueno, parece ser que el core, la inflación subyacente, lo iremos viendo en próximos meses, pero podría atascarse y podríamos ver un 2023 con una inflación atascada en torno al 5 o 4%. Eso es lo que argumentan algunos analistas. De momento sigue deshinchándose la inflación. Tuvimos también el viernes dato de PIB en el Reino Unido. Se esperaba una ligera contracción en el PIB del Reino Unido. Aquí vemos que se esperaba 2 décimas negativo y finalmente fue de 1 décima positivo. Pero hay que tener en cuenta que a lo largo del año pasado ha habido, vamos a verlo mejor aquí en la tabla, ha habido 2 meses con dato negativo, concretamente octubre y septiembre, publicado en octubre y en noviembre respectivamente, salieron datos negativos. Por lo tanto, los principales economistas y analistas de la economía del Reino Unido anticipan que va a seguir el Reino Unido, por todo lo que supuso el Brexit, va a seguir con el freno de mano echado. Le va a costar recuperarse mucho más. Sin embargo, ahora veremos en los gráficos que el FTSE lo está haciendo muy bien. Parece que le está afectando poco todo esto de momento. En todo caso, no ha habido recesión en el 2022 y los economistas lo que apuntan es que en el 2023 en el Reino Unido podría haber en algún momento recesión, quizá más hacia finales de año, y que esto lo único que ha supuesto es que se ha pospuesto el momento de la recesión. Digamos que en algún momento hay que pagar el peaje del Brexit. ¿Qué más salió? Bueno, el viernes salió también el índice del consumidor, de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Lo tenemos aquí abajo. Y estábamos pendientes de él porque los indicadores de sentimiento en Estados Unidos todavía estaban más negativos que lo que venía siendo Europa.
Mientras que en Europa veíamos recuperaciones en los índices de sentimiento, todavía no veíamos eso en Estados Unidos. Pues bien, este indicador de sentimiento del consumidor, que se centra sobre todo en el sentimiento del consumidor, muestra un aumento. Podemos ver cómo hay un aumento en la confianza del consumidor. Algo nada extraño, puesto que en Estados Unidos los datos de empleo siguen en niveles históricos. Por lo tanto, mientras haya todavía exceso de ahorro, algo de ahorro en Estados Unidos, mientras haya empleo, la confianza del consumidor no debería perderse, ¿no? Se perdería en el caso de que empiecen a haber despidos, comenzar a haber despidos, o hubiera mucha más inflación, o los tipos de interés, pues eso, subieran mucho más, ¿no? Ahí podríamos ver un deterioro en la confianza del consumidor. Pero vemos como, si bien en la primera mitad del 2022 todavía caía la confianza del consumidor, a lo largo del 2023 pues esta se está recuperando, ¿no? Más cosas a vigilar. Bueno, pues esta semana, vamos a centrarnos ya en el calendario esta semana en la que tenemos Foro Económico de Davos o el World Economic Forum. Todos lo podéis seguir en su página web. Tiene una página web donde se puede ver en directo pues todo lo que se va hablando. Como veis es un foro de mucho prestigio donde se suelen tratar las tendencias principales de la economía y a nivel ético, a nivel político también de todo el mundo. Y bueno, suelen intervenir personas relevantes de la economía. Lagarde, por ejemplo, está en su junta directiva. No se llama así exactamente junta directiva, pero va a haber un par de intervenciones de Lagarde en el Foro Económico de Davos, creo que recordar que el jueves y el viernes. Y bueno, siempre viene algún titular de ahí, ¿no? Pero no necesariamente que generen volatilidad, ¿no? Es más bien interesante para ver tendencias de largo plazo por donde pueden ir los tiros, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, pues esta semana, hoy es festivo en el Reino Unido, en Estados Unidos es el día de Martin Luther King. Es festivo, el 16 de noviembre, festivo todo el día. Se reúne también el Eurogrupo en Europa. ¿Qué podemos esperar de ese festivo de Estados Unidos? Pues que haya menos volatilidad, que vaya a haber menos volatilidad por la tarde especialmente. En la segunda parte de la sesión europea, inicios de lo que sería la sesión americana, pues que hay bastante la volatilidad, ¿no? Hay un dato también que sale hoy que me parece interesante y que acaba de salir, o ha salido ya, mejor dicho, hace varias horas, que es el GPI alemán, que es un dato que mide el precio, digamos la inflación, lo que sería la inflación, el crecimiento o decrecimiento de precios de ventas mayoristas. Wholesalers son mayoristas y vemos una caída importante. Y esto visto en el gráfico se aprecia claramente cómo los precios mayoristas pues se están cayendo, ¿no? Están cayendo. Esto es interesante porque forma parte, necesitamos ver caídas de precios mayoristas para ver una inflación controlada, ¿no? Ya estamos viendo cómo la inflación en Europa se está controlando y esto va en la misma línea. Las ventas mayoristas o los precios de ventas mayoristas siguen en caída, por lo tanto es de esperar que siga cayendo la inflación en Europa, ¿no? Mañana martes va a salir el GDP, el PIB chino anualizado, es un dato trimestral, pero que ellos pues luego analizan, y se espera una caída notable del 1,6 al 1,6, veníamos del 3,9%, pero claro, vemos esa tendencia a lo largo de los años, fruto de ir madurando como economía, la caída del COVID, el repunte posterior del COVID, y luego siguió cayendo. Recordemos que en China ha habido política de COVID cero que han empezado a levantar en diciembre y por lo tanto es previsible que los datos de PIB por lo tanto sean negativos. Salen también datos de ventas de minorista en China, lo vemos aquí. Vemos las ventas minoristas en China que va a salir mañana y es de esperar que también caigan, puesto que al haber restricciones de COVID, pues el consumo se verá muy penalizado, ¿no? Otra cosa diferente es lo que veremos a lo largo del 2023, que lo más probable es que en China haya un repunte importante del consumo, como ocurrió en el resto de economías occidentales una vez se levantaron las restricciones, y iremos haciendo seguimiento a ese dato de consumo
en China para los próximos meses. Bien, más cosas a ver. Tenemos martes un dato interesante de sentimiento. Bueno, solicitudes de desempleo en el Reino Unido, IPC en Canadá, pero más interesante me parece todavía que debemos fijarnos en el Empire State Manufacturing Index que publica la Fed de Nueva York, que es la Reserva Federal de Nueva York. Publica un índice de sentimiento. ¿Por qué me parece interesante? Bueno, porque este índice de sentimiento está basado en una encuesta que realizan a fabricantes, a manufacturers, a fabricantes. Entonces es interesante ver todas las encuestas de sentimiento, las de jefes de compra, las de consumidores y la de fabricantes, porque así vas teniendo un pulso de cómo sienten el futuro de la economía, cómo ven el futuro de la economía en los próximos meses distintos elementos de la cadena productiva, ¿no? O de la cadena económica, digamos, ¿no? Entonces, ese dato sale mañana martes a las 2:30. Se espera que haya cierta recuperación. Vemos que veníamos del 11,1 negativo y se espera que esté en torno al -9. Vamos a ver si eso es así. Por lo tanto, sí puede suponer un rebote también en este indicador de sentimiento americano. Más cosas a ver esta semana. El miércoles, importantísimo, tenemos salida de tipos en el Banco de Japón y el informe del Banco de Japón. Como digo, hay repunte de inflación en Japón. Veníamos comentando en meses anteriores que Japón iba a importar inflación. Tenía el yen muy debilitado, eso está cambiando ahora. Con un yen muy debilitado y un país tan dependiente de materias primas externas como es Japón, con un dólar fuerte, iban a importar inflación. Y así ha sido. Han importado inflación, de momento en niveles mucho más bajos que en otras economías occidentales, pero el Banco de Japón ya tiene que actuar. Se ha permitido el lujo de no tener que actuar durante el 2022, cuando el resto de bancos centrales tenían que actuar, pero ahora ya tiene que actuar. Ya hizo una pequeña, no tanto subida de tipos como en cierto endurecimiento de política monetaria en la pasada reunión de diciembre, y es de prever que en esta reunión del miércoles anuncie que todavía endurece algo más o incluso que comienza a subir tipos de interés, ¿no? Entonces eso ocurrirá el miércoles. Y si eso ocurriera y se confirmase que endurece algo más la política monetaria, veríamos un yen más fuerte, por lo tanto un dólar yen cayendo, y veríamos también una caída en el Nikkei japonés, en la bolsa japonesa. Luego lo veremos en los gráficos. Más cosas a vigilar, muy atentos al IPC que sale el miércoles también en el Reino Unido. Economía con una elevadísima inflación que todavía no ha visto cómo se doblega, cómo dobla esta curva y empezamos a ver deshincharse la inflación en el Reino Unido. La previsión es que baje algo del 10,7, baje un poquito al 10,5, pero es una reducción de la inflación todavía muy, 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 muy lenta, ¿no? Niveles de inflación elevadísimos en el Reino Unido. Veamos también en el Reino Unido, en Estados Unidos va a salir el PPI, que es un dato concerniente al nivel de precios. Concretamente es el de los productores, ¿no? Precios finalizados de los productores, y bueno, que seguramente vaya en la misma línea de ir indicando una desaceleración de los niveles de inflación, ¿no? El miércoles tenemos también, ¿dónde lo tenemos? Aquí, el Housing Market Index que publica la Asociación de Constructores americana. Este índice valora las condiciones del mercado, recoge las condiciones del mercado inmobiliario americano, y vemos cómo hay una tendencia bajista clara y según la predicción está previsto que se quede más o menos en el mismo nivel. Por debajo de 50 se considera escenario negativo para el mercado inmobiliario, algo que no es de extrañar teniendo en cuenta que están en un entorno de subida de tipos de interés, pero de momento, a pesar de que ha habido un desplome importante en el mercado inmobiliario americano, están aguantando razonablemente bien. Y ese dato, como digo, ese índice sale el miércoles a las 16 horas, hora de Madrid. También sale ese miércoles el libro beige de Estados Unidos, de la Reserva Federal. Recordemos que el
El FOM, que es el comité de la Fed que decide si subir los tipos, etcétera, etcétera, se basa en distintos estudios, básicamente en 3 libros. El libro azul, el libro verde y el libro beige. Sin embargo, el único que se publica es el beige. El azul y el verde no se publican y, bueno, los expertos dicen que el azul y el verde son los que verdaderamente determinan qué es lo que van a hacer en las próximas reuniones, pero lo cierto es que en el beige suele haber información interesante sobre cómo ven sus predicciones económicas para los meses venideros y en qué deberían fijarse más, ¿no? El jueves, vámonos ya con el jueves, que tenemos déficit por cuenta corriente o superávit por balance de la cuenta corriente de la Unión Europea. Hemos visto que en meses anteriores ha estado en negativo, sobre todo por el balance negativo de valoraciones de Alemania y de Francia, principales exportadores europeos. Este pico tan negativo que llegó hasta nada menos que 30.000 millones, ahora ya se está recuperando. Aún así se espera un valor en torno, bueno, no hay una predicción, el anterior estuvo muy cerca de cero y sería interesante ver si entra ya por fin en el territorio positivo. Balanzas por cuenta corriente negativas durante un cierto tiempo no suponen gran cosa, solo son ajustes temporales. Si permaneciera mucho tiempo en negativo, podría indicar que hay retos estructurales en la economía europea, pero no hay nada que anticipe que eso vaya a pasar. Entonces, lo más probable es que entremos en territorio positivo en breve, si no es en este dato, en los siguientes, ya no mucho tardar. Bien, el jueves ya tenemos la primera intervención de Lagarde en Davos, tendrá otra el viernes, y bueno, normalmente suelen hablar más en términos generales, mucho más que anticipar lo que van a hacer, ¿no? Ni mucho menos. Pero hablará en términos generales y a veces el mercado lee entre líneas y a veces reacciona a determinados titulares que puedan salir de ese tipo de declaraciones, ¿no? No es de esperar, pero bueno, es posible. Habrá que manejarlo con cierta precaución. El jueves, como cada jueves, vamos a tener solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Vamos a ir vigilándolo para ver si sigue los datos de empleo en Estados Unidos tan positivos y saldrán datos de viviendas, solicitudes de construcción, inicios de nuevas viviendas y, muy interesante, en mi opinión, el Philly Fed Manufacturing Index, que es un indicador de sentimiento, igual que el New York, que el Empire State, pero este está centrado en la zona de Filadelfia. Entonces también me parece interesante para ver si se produce en algún momento un rebote del indicador de sentimiento de los fabricantes de la zona de Filadelfia. Eso sale el jueves a las 2:30. Bien, viernes, datos de inflación mucho después de la reunión del Banco de Japón, pero bueno, es evidente que ellos a nivel interno, aunque se publique el viernes, este dato ya lo van a tener, ¿no? Que es la inflación de todo el país, de Japón, que se espera que sea nada menos que del 4%, que es muy alto para ser Japón. Fijémonos, voy a poner datos de inflación históricos en Japón. Es el más alto de la serie. Lo más alto que llegó a estar fue en torno al 3,3% y se espera que esté ahora en torno al 4%. Es decir, se ha disparado ya la inflación en Japón. De ahí que mi predicción sea que van a subir tipos en breve y que el mercado va a notar esa subida de tipos, va a cambiar sus valoraciones de la renta variable japonesa, se caerá el Nikkei y se fortalecerá el yen. Eso es lo más probable a nivel de fundamentales y lo iremos confirmando con el técnico. De momento veremos en los gráficos que los técnicos nos dan señales de eso también. El viernes también vuelve a hablar Lagarde, ya lo he comentado, datos de ventas minoristas en el Reino Unido, interesante para hacer un seguimiento sobre la economía británica. Me remito a la que acabo de comentar sobre los problemas de la economía británica con el Brexit y necesitan un consumo relativamente potente para ir tirando de la economía. Viviendas de segunda mano en Estados Unidos, aquí lo vemos, Existing Home Sales, y un dato para ver si ese dato de la Asociación de Constructores Americana, pues ese índice, pues
ya agrega todo ese sentimiento y toda la información del resto de elementos del sector inmobiliario americano, ¿no? Pero es bastante probable, pues bueno, que arroje pues que continúan las caídas. De hecho, si el dato anterior era de 4,1, en este se espera ya ligeramente por debajo de 4, es decir, que siga cayendo, ¿vale? Y que las ventas de viviendas de segunda mano, pues eso, sigan cayendo, ¿no? Bien, visto todo lo que nos arroja el calendario, vamos a centrarnos ya en los gráficos y empecemos como siempre con los índices, concretamente con el SP500, donde vemos que ha alcanzado ya la media de 200 y además toda la directriz bajista de toda la corrección. Era el primer objetivo de este movimiento alcista, de este rebote. ¿Y ahora qué tenemos que vigilar? Bien, tenemos que vigilar su reacción en este nivel. Si empieza a mostrar mucha debilidad y se nos va para abajo, sería una señal de debilidad importante y atacaría estos mínimos con relativa facilidad. Por otro lado, si empieza a mostrar fortaleza, ya digo que no será hoy, porque hoy va a haber poca liquidez, pero a partir de mañana que el mercado americano vuelve a estar abierto, y ataca el 4100 y lo rompe, estaríamos ante una noticia, en mi opinión, importante, porque técnicamente implicaría el final de la corrección. Os lo voy a mostrar. Vamos a ver. Os lo voy a mostrar mejor alejándome un poquito en el gráfico. Fijaos, esta es toda la corrección del SP500. Caída, recuperación, caída, recuperación, caída, recuperación. Caída en la que falla y no se acerca al mínimo anterior y además realiza un movimiento en el que tienta la directriz bajista y si tienta el 4100 y lo termina rompiendo, técnicamente sería el final de toda esta corrección, ¿vale? Y el inicio, por lo tanto, de una tendencia alcista que tendría este aspecto máximo, recuperación máximo y una recuperación en algún momento que tendría que venir a saber cuándo, ¿no? Posiblemente más cerca del 4300, ¿vale? Esa es la hoja de ruta ahora mismo para el SP500. Una posible rotura del nivel 4000 en el que se encuentra ahora para atacar un 4100, pero si falla en su ataque al 4000, quedará muy atrás el 4100 y entonces se iría a atacar el 3800 y continuaría la corrección. Eso en cuanto a nivel técnico, insisto, ¿vale? ¿Qué es lo más probable? Ahora mismo, tras este ataque fallido a mínimos, que se quedó lejos de este nivel y que además vimos que era una corrección con un retroceso de Fibonacci relativamente potente, ahora mismo lo más probable es que finalmente termine con la llegada al volumen rompiendo el nivel 4000 y tentando el 4100. Lo veremos, como digo, cada semana aquí. ¿Y el Nasdaq? Bueno, con el Nasdaq tenemos algo parecido, solo que sí atacó el mínimo anterior. Es decir, no tiene un aspecto tan débil. Hay que tener en cuenta que las tecnológicas están sufriendo por las valoraciones, por la subida de tipos de interés, pero el nivel a vigilar con las tecnológicas sería, igual que en el SP500 era el 4100, aquí sería el 12000. ¿Vale? Ahora mismo está tocando la directriz bajista. Si termina superando la directriz bajista y atacando el 12.000, muy atentos porque la rotura del 12.000 sería la recuperación de este índice, ¿vale? Es muy probable que a lo largo del 2023 vayamos viendo cómo las tecnológicas empiezan a verse con mejores ojos, ¿no? Pero claro, hay que ver cómo van evolucionando sus cuentas de explotación, sus cuentas de beneficios, y es probable que haya un shift, un cambio, una rotación entre preferencia por activos tecnológicos más clásicos por unos más novedosos, ¿no? Posiblemente más involucrados en la inteligencia artificial u otros sectores tecnológicos más novedosos, ¿no? Lo iremos contando, como digo, aquí cada semana. Vamos con Alemania, bolsa europea liderando la recuperación de la renta variable mundial. Clarísima tendencia alcista, podemos quitar ya este nivel de retroceso de Fibonacci, rompió esta resistencia, la ha roto además con fuerza, muy sobrecomprado y fijaos, inicio débil, fuerte, recuperación y movimiento ascendente potente. Clara tendencia alcista, ahora mismo ni mucho menos sería recomendable entrar tan sobrecomprado, sería mucho mejor esperar algún tipo de corrección, que no sabemos cuándo se va a producir, pero en algún momento se va a producir una corrección
que para aquellos inversores de más largo plazo en el DAX o en la bolsa europea podría dar un punto de entrada para volver a entrar largos si es que no lo hicieron aquí. Ya estuvimos recomendando en semanas anteriores este nivel como un nivel a vigilar porque si lo rompía iba a ser muy alcista el DAX. Vamos con el FTSE. Como decía, retos económicos en el Reino Unido, pero fijaos, este es el máximo histórico del FTSE, que fue alcanzado en 2018 y ahora está por encima, enero del 2023, y ese máximo lo está rompiendo, ¿no? Entonces, vamos a acercarnos un poquito más para ver en el corto plazo el aspecto de este movimiento. Está en semanal, voy a ponerlo en diario para verlo mejor, y vemos avance, retroceso y avance, es decir, tendencia alcista. Aquí tenemos una tendencia alcista, peligroso para entrar ahora en nivel de máximos históricos, sería mucho mejor esperar a una corrección después de la rotura del máximo histórico, pero el FTSE se va para arriba a pesar de los temores de la economía británica. Vámonos con España, donde también vemos una tendencia alcista, avance, retroceso del 100%, avance, suave, retroceso, voy a quitar ya este nivel FIBO que no nos dice ya nada, avance, retroceso, avance, rompe el 8500 y ojo porque ahora, estando muy sobrecomprado como está alcanzando el nivel 9000. Nivel psicológicamente muy potente y resistencia importante. Si llega ahí muy sobrecomprado va a llegar muy debilitado y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Por lo tanto, en este nivel es bastante probable que se realice algún tipo de corrección, ¿vale? No puede estar sobrecomprado durante tanto tiempo y alcanzando el 9000. Ahora mismo la corrección es altamente probable en el IBEX, ¿vale? Vamos con Asia, Japón. Como digo, entorno de subida de tipos bastante probable. Las primeras subidas de tipos provocaron este desplome en el Nikkei. La resistencia aguantó bien, rebotó y de nuevo atacando la resistencia. Resistencia al soporte me refiero, ¿vale? El soporte está aguantando bastante bien. Ahora bien, una subida de tipos en Japón podría volatilizar este soporte e iniciar una tendencia bajista que iría en dirección contraria del resto de bolsas mundiales. Probablemente sería un movimiento temporal de Japón porque las predicciones de la economía japonesa en el largo plazo no son malas y sería más bien una corrección de corto plazo o de medio plazo que podría dar oportunidades de compra en el Nikkei, pero que iríamos viendo a lo largo del año, de momento todavía de lejos. Ahora bien, si se produce una subida de tipos y este soporte aguanta, sería una señal de fortaleza bastante importante para el Nikkei, ¿vale? Vamos con China. China está ya en tendencia alcista. Vemos cómo lleva desde noviembre en tendencia alcista, confirmada desde el momento en que volvió a romper este nivel de aquí y el retroceso Fibonacci 61.8 ha quedado volatilizado y ahora mismo lo más probable es que con idas y venidas, es decir, con avances y retrocesos, alcance el nivel 15.000. Hasta que no alcance el nivel 15.000, ese es su primer objetivo, pero es bastante probable que lo alcance en las próximas semanas o meses. Entonces, ahora mismo es alcista la bolsa china. Vámonos con las divisas, empezando con el dólar index, que está bajista desde aproximadamente octubre y superó ya el nivel de confluencia FIBO de 38,2 y 50%, que coincidía con este soporte de aquí, y ahora mismo tenemos un nuevo nivel de confluencia que coincide con este soporte de aquí. Se ha parado, me voy a acercar un poquito más, se ha parado un poquito ahí el dólar index, un poquito. Recordad que hoy habrá poco movimiento en los pares relacionados con el dólar o en aquellos que dependen exclusivamente del dólar o los activos que dependen exclusivamente del dólar por la falta de liquidez en Estados Unidos por ser festivo allí. Pero es previsible que aquí se detenga algún tiempo en este soporte que coincide con una confluencia de niveles FIBO también. Y si lo rompe, podríamos ver al dólar visitar fácilmente el retroceso del 61.8% de todo el avance alcista anterior, que estaría en torno a este nivel aproximadamente. Si nos vamos al euro dólar, tendencia alcista, está fuerte el euro dólar, poco movimiento hoy, recordemos, festivo en Estados Unidos, no así en Europa, pero fijaos que ve la indecisión
en el euro dólar más importante para un lunes. Está totalmente parado, poca volatilidad en el euro dólar. Es previsible que continúe algo la tendencia alcista. Está superando ahora mismo el 61.8 del retroceso de toda esta caída. Pero si unimos fundamental y técnico, es posible que continúe algo la tendencia alcista, pero no indefinidamente, sino que es probable que en algún momento, puesto que los pares de Forex no dejan de ser un ratio, es decir, una valoración de una divisa respecto a otra, y por lo tanto en algún momento, más pronto que tarde, se quede realizando movimientos correctivos o laterales. Con la libra dólar pasa algo parecido, solo que aún no ha roto, está un poquito más débil que el euro dólar, aún no ha roto el máximo anterior, debería romperlo en algún momento si queremos verlo en niveles superiores. Mientras tanto, podemos decir que está ya lateralizado. Si rompe este nivel, ese movimiento lateral se perdería y continuaría la tendencia alcista. Dólar-yen, yen fortaleciéndose. Recordar que el yen está en la contrapartida, por lo tanto, cuando el par cae, implica que el yen se está fortaleciendo. Nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos. Tendencia bajista sana. Superó sin demasiados problemas. Lo detuvo un tiempo esta confluencia de Fibonacci con soporte. Ahora mismo a la espera de nuevas noticias, poco volumen en el dólar y por lo tanto muy parado el dólar yen, pero en un par de días salida de tipos en el Banco de Japón y podría, si se confirma un aumento de tipos de interés, podría haber un nuevo impulso bajista, pero de momento técnicamente la tendencia bajista sigue intacta, ¿vale? Vámonos con las criptos que nos traen novedades. Ya lo comentaba en mi introducción del vídeo, y es que tenemos más volatilidad en el Bitcoin, de hecho mucha volatilidad. Fijaos qué traicioneros son este tipo de activos, que se está mucho tiempo quieto, con muy poca volatilidad y de repente ¡pam! En un par de días te realiza el movimiento equivalente pues a meses, ¿no? Este es el peligro, el gran peligro que tienen este tipo de activos, que tienen unas explosiones de volatilidad tremendas e inesperadas en un sentido u otro. ¿Qué debemos hacer a la hora de analizar esto? Bueno, pues no podemos considerar que porque haya habido este cohete haya hecho suelo, ni mucho menos, porque si nos fijamos todavía en todo el contexto de toda la caída, esto sigue siendo bajista. Nuevos mínimos, nuevos mínimos, nuevos mínimos. Aquí hizo nuevos mínimos, por lo tanto la tendencia bajista sigue vigente. Hasta que no veamos por encima de 25.000 el Bitcoin, técnicamente no podremos considerar que está en recuperación, ¿no? Es decir, mientras tanto, lo único que veremos serán explosiones de volatilidad, tanto alcistas como bajista. Ahora bien, y todavía está lejos, lo que pasa es que con esta volatilidad pues, es capaz de realizarlo en pocos días o al revés, quedarse otra vez lateralizado durante meses, ¿no? Ahora bien, si supera el 25.000, ya sí podríamos estar hablando del final de la tendencia bajista del Bitcoin. De momento ese no es el escenario, ¿vale? Os lo estoy comentando exclusivamente para que pongáis el contexto, toda esta explosión de volatilidad y no vayáis a pensar que simplemente porque durante 2 días ha subido bastante, no sé si era el 17 o el 18%, penséis que es que ya está aquí, que el Bitcoin ya se nos va a las nubes, porque no va a pasar eso todavía, ¿vale? Tiene que romper de momento el 25.000 y luego observar la acción del precio tras la ruptura del 25.000. Vámonos con las materias primas, empezando con el crudo, que tal como anticipábamos la semana pasada, tenía aspecto de estar quedándose lateral y efectivamente, tras el vídeo de la semana pasada ha subido un poco, pero ni siquiera ha superado el máximo, ni tampoco este máximo. Por lo tanto, el escenario más probable ahora mismo es de un movimiento lateral. Recordemos que hemos tenido hasta ahora en Europa un invierno bastante cálido. Puede que cambie eso en las próximas semanas o días, pero de momento está siendo bastante cálido, ¿no? Y eso, teniendo en cuenta que en verano nos preocupaba mucho que hiciera frío y que no hubiera ni petróleo ni gas suficiente para calentar ni nuestras casas y que podía haber recortes en las industrias, pues bueno, parece que nos ha venido a ver la buena suerte
Sabemos que es fruto posiblemente del cambio climático, pero eso es otro tema. De momento parece que ha habido suerte y un invierno relativamente cálido nos ha dado un respiro en el precio de las materias primas y ha dado tiempo a recomponer un poquito la estructura de importación de materias primas energéticas en Europa, ¿no? De hecho, si vemos el gas natural, vemos ese desplome en las valoraciones del gas natural que no ha finalizado, aunque está perdiendo algo de intensidad la caída, pero no ha finalizado. Y bueno, veremos, ¿no? De momento técnicamente sigue muy bajista. El oro, muy alcista, muy alcista desde el momento que rompió el 1800, demasiado sobrecomprado. Hay informaciones que apuntan a que el Banco Nacional de Suiza está comprando oro y China está comprando oro también. Y posiblemente estén detrás de ese impulso en los precios del oro, ¿no? Pero al margen de esas compras de esos importantes bancos centrales, es de esperar por fundamentales que a lo largo del 2023 el oro pudiera irse para arriba. Técnicamente nos lo está confirmando, estamos viendo una tendencia alcista, ¿no? El cobre también por fundamentales parece que va a ser alcista en 2023 y por técnico desde el momento en el que rompió este nivel pues es alcista, ¿no? Si no hemos conseguido entrar largos en este nivel para los inversores que quieran estar largos en el cobre, ahora convendría esperar a que hubiera algún tipo de corrección para conseguir mejor precio, porque ahora mismo está un poquito sobrecomprado. Y con el oro pasa un poco lo mismo, ahora mismo un poco sobrecomprado y sería mejor, si no hemos entrado en el 1800, esperar algún tipo de corrección, ¿vale? Más que nada porque tenemos ya las primeras resistencias en torno a los 2000 y el máximo en 2066, ¿vale? Es decir, podría llegar, igual que antes he comentado con el IBEX 35, podrían llegar sobrecomprados a niveles de resistencia y eso provoca con bastante probabilidad que se produzcan correcciones. Así que lo dicho, ya veis, optimismo en las bolsas, salida de tipos este miércoles, precaución todavía con el Bitcoin porque todavía no nos ha dado ni mucho menos señal de recuperación, eso estaría en torno a los 25.000 y espero que os haya gustado este análisis. Si es así, pulsad en me gusta y pulsar a suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones. Nos vemos el lunes que viene. Un fuerte abrazo. Chao.